Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Vamos a continuar con el programa sobre obesidad. Entonces, en los dos anteriores ya fuimos explicando una serie de cosas que ustedes ya recordarán bien. Y ya en esta última parte final, bueno, este es el tercer programa, podríamos hacer 33. Pero tampoco vamos a condensar demasiado este tema porque el tema de los gorditos, hablando así sencillamente, pues no es cuestión de empezar aquí a discernir sobre cosas demasiado puntuales, ¿no? Sino que más o menos vamos a explicar las cosas para que se quede una idea más o menos fija, sobre todo en lo que tienen que hacer y en lo que no tienen que hacer. Entonces, en un tratamiento de obesidad, para nada en el sentido estético de la palabra, sino para encontrarse realmente bien, pues hay que, bueno, independientemente de que una persona se encuentra bien subjetivamente, pues también hay que tener o usar algunas fórmulas de tal manera que objetivemos un tratamiento de obesidad. Una cosa es lo que una persona sienta, otra cosa es cómo se encuentre físicamente, sobre todo también en la forma. De tal manera que es necesaria encontrar alguna fórmula necesaria precisamente para saber cómo se ha quedado esa persona, si damos el alta, si se encuentra bien, independientemente de los síntomas, de los signos que ella tenga, ¿no? Entonces encontramos necesaria esta utilización de una serie de parámetros que nos permitan evaluar los progresos de un paciente en un momento cualquiera del tratamiento, así como la objetivación en el peso real con que nuestros pacientes acuden a la consulta. Entonces estamos acostumbrados en Occidente y hemos encontrado todo tipo de referencias y tallas de normalización. Y vamos a apuntar aquí algunas de ellas por su sencillez de manejo, siendo una de las más frecuentes la fórmula de Lorentz, que es objetivar por la fórmula de la talla menos 100 menos talla menos 150 partido por 2 o por 4. Y eso nos da un peso ideal. Entonces, según esa tabla, se considera obesidad cuando el peso real del cuerpo sobrepasa el peso ideal en un 15% para adultos, en un 20% entre 55 y 65 años y en un 10% para muchachos jóvenes. Entonces, una obesidad real es cuando el índice obtenido es superior al normal en un 20%. También podemos emplear métodos más sencillos para objetivar la progresión del tratamiento, tales como medidas de peso y altura y contornos de pecho, cinturas, cadera y femoral. Entonces, en estos tratamientos se va a bajar de peso, también una persona se va a deshinchar, digamos así, ¿no?, en cuanto a su volumen, de tal manera que una de las mejores objetivaciones es que la persona se mida. Entonces, que use unos puntos de referencia que nunca van a cambiar, en el sentido de accidentes o accidentes como si fueran montañas, ¿no?, accidentes anatómicos. Entonces, una es a la altura de las caderas, encima de las espinas ilíacas anterosuperiores, otra sería la cabeza del fémur, y a partir de la cabeza del fémur, 10 centímetros por debajo, por ejemplo, pues para tener el contorno de piernas. Lo mismo digo, pues usar el diámetro torácico e incluso por encima, a nivel por la línea media que pasa por ombligo, pues para objetivar de esta manera y saber exactamente cómo una persona se puede automedir y luego esos datos podérselos pasar al profesional que sea, por ejemplo. Asimismo, también podemos usar a lo largo del tratamiento métodos de test y valoración de parámetros como son controles en una determinada frecuencia, determinaciones de cuerpos cetónicos en orina, etcétera, que por cierto la industria farmacéutica ya nos pone a nuestra disposición.
Estos métodos son más sencillos de utilizar, muy prácticos, pero no olvidemos nunca que una buena anamnesis, una buena forma de preguntar, que ahora iremos enumerando, y una relación estrecha médico-paciente en cada consulta puede ser tan efectiva como las anteriormente citadas, sumando además la ventaja de potenciar la confianza y colaboración del paciente. Por todo ello, no creemos necesario someter a nuestros enfermos a controles exhaustivos de parámetros sistémicos, salvo pues alguna indicación estrictamente necesaria, que aumenta su sensación de tratamiento peligroso y desconfianza, lejos de la seguridad y apoyo que pretendemos inducirles en ellos. Quiero decir con ello que normalmente intentamos pues darle la comodidad al paciente. Quiero decir que en el primer día pues una buena anamnesis, como digo, y un buen estudio y una buena exploración, de momento y en la inmensa mayoría de los pacientes pues es más que suficiente para iniciar un tratamiento. Ahora bien, si hay alguna otra clase de patología que viene ya o alguna complicación, por supuesto que siempre solemos hacer cualquier analítica o pruebas radiológicas o lo que creamos conveniente, pero es que sistémicamente una persona que entra automáticamente a pincharle el brazo y hacerle unos controles exhaustivos, a mí particularmente me resulta un poco pesado para ellos. Sin embargo, la inmensa mayoría de las veces, eso sí, siempre hacemos algún control después del tratamiento para, por supuesto, saber cómo se van, objetivar esa mejoría evidente para que el paciente se quede tranquilo y el médico, por supuesto, que también. Entonces, damos muchísima importancia a esa anamnesis específica por órganos y por meridianos, en cuanto también muy objetivada y muy puntual respecto al tema que estamos tratando, como en este caso es la obesidad, para saber cómo empezó, para saber cómo está y para saber también cómo quedará. Entonces, una anamnesis específica de obesidad, como complemento a aquella anamnesis que hicimos de aparato por aparato, tenemos que estar preguntando, o ustedes, mejor dicho, se tienen que estar preguntando para conocerse mejor y para intentar o sospechar, como mínimo, cómo su problema y por dónde empezó, para que se conozcan en definitiva a qué es lo que se trata este programa, es a qué edad apareció esta obesidad. Preguntarse si antes era un niño obeso, antecedentes familiares sobre sus padres o también la frecuencia en la estirpe de hermanos, ¿no? Si sus hermanos son también obesos. Intentar recordar, si uno es adulto, cuándo empezó a engordar y sobre todo cuánto pesaba a los 25 años. Porque los 25 años aproximadamente es cuando, según estadísticamente, es la edad en la que uno se aproxima a su peso ideal. Ni antes ni después es más difícil tenerlo. Preguntarse si engordó durante el servicio militar, preguntarse si empezó a engordar cuando se casó, y en la mujer, cuánto pesaba antes del primer embarazo, cuánto pesaba después de cada uno de ellos si ha habido varios. Intentar relacionar la ganancia de peso con algo, por ejemplo, como decíamos antes, embarazo, algún tipo de medicación, tener vida más sedentaria, haber dejado de hacer algún deporte, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Preguntarse cuánto es el peso el peso mayor que hemos alcanzado y el menor, con la misma altura, lógicamente. Si sigue todavía ganando peso o por el contrario ya se ha estabilizado. Entonces hay que recordar que la obesidad es distinta
bueno, es distinta por la forma y también por el sexo, ¿no? Entonces, en el tronco y en las extremidades, si es obeso uno en el tronco y en extremidades. Entonces, eso normalmente es una obesidad infantil y de característica hipercelular, porque aumentan mucho el número de células. Si es solo en el tronco, es de carácter hipertrófico. Hipertrófico significa que una célula se hace más grande. Es la característica mayor de un inicio en la edad adulta. En las mujeres, la obesidad se centra en la parte negativa, que es la parte inferior, y en los hombres es más bien en la parte más positiva, en la parte superior del tronco. Como pronóstico, la obesidad hipertrófica, la del adulto, y en los hombres tiene una mejor evolución, mejor que la hiperplásica y la de la mujer. También preguntar sobre sus hábitos y los factores articulares. Por ejemplo, valoramos aquí todos aquellos factores de vida, género de vida, que para la acupuntura son causas primordiales de obesidad. Por ejemplo, preguntamos a qué hora se levanta normalmente, cuál es su actividad diaria normal, cuántas comidas suele hacer durante el día, y sobre todo a qué horas, y sobre todo qué características. Si se come un cocido por la mañana o mejor se lo come por la noche. Si se mete entre pecho y espalda después de trabajar a las 11 de la noche, cuando viene relajado, se mete en el cuerpo 3 whiskies, después de haber cenado opíparamente. Bueno, eso ya explicamos, creo, ¿no? Bueno. Por supuesto, ¿qué suele comer en cada una de las ingestas, en las comidas? Si le gusta o no picotear entre horas. ¿Qué tipo de alcohol bebe? Si bebe normalmente o habitualmente cerveza u otras bebidas alcohólicas. Y, por supuesto, ¿cuánto? Y sin decir mentirijillas, ¿eh? Si usted se lo pregunta a sí mismo, ya verá cómo nunca se miente. Si come usted más cuando se enfrenta con problemas o cuando está nervioso, aquel nerviosismo de corazón, eso es que no me deja parar, que enseguida voy a la nevera y picoteo todo. Tiene mucho que ver con la profesión actual. Si en la profesión que uno se dedica desarrolla alguna actividad física, si practica algún deporte, si le origina su obesidad algún problema personal, psicológico, social o sexual. Si hay alguna enfermedad asociada, desencadenante o desencadenada, como puede ser diabetes, hipertensión arterial, artrosis, etc. Es muy importante también la motivación y la experiencia, valorando aquí el grado de conocimiento y colaboración que vamos a encontrar en el paciente como base importante del tratamiento. O sea, sin esto no hacemos absolutamente nada. Es lo que les decía en los días anteriores, que si viene una persona, y casi siempre suelen venir durante la primavera, ¿no? Como las amapolas, en un corto espacio de tiempo, que nacen en el campo en primavera para dejar el campo más bonito quizá durante el verano y desaparecer. Entonces, muchas personas obesas se preparan para el verano, pero con fines estrictamente estéticos. Entonces, a mí particularmente ese tipo de motivación, aunque sea suficiente, a mí no me gusta. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, que en un tema de una obesidad, esa cajita de bombas, pues no es, la respuesta que pueda tener una persona, en este caso, no cuenta. Yo digo una opinión personal, ¿no? Que no solamente puede ser para una estación veraniega donde nos quitamos ropas y lucimos un poquito el tipo o queremos estar o dar mejor imagen, pero esa no es el cometido principal, sino que es cuestión de dejar de ser obeso pues para siempre, ¿no? Entonces preguntamos siempre por qué quiere adelgazar. Y antes que el por qué, preguntarle o preguntarse a sí mismo, mejor dicho, cómo ha llegado a esa situación. Eso es fundamental. Otra cuestión, ¿qué espera de un tratamiento? Porque normalmente pues vienen
una persona puede venir recomendada de otra, pues porque le ha ido bien o por la razón que sea. Entonces también qué capacidad de sufrimiento real tiene, para qué quiere hacerlo y para cuánto tiempo quiere hacerlo, en el sentido de hacer un tratamiento bien una sola vez al año, que no es lo mismo quitarse unos poquitos y ahora ya estoy medio decente. Bueno, medio decente es en el mejor sentido de la palabra, quiere decir que se acepta un poquito más su propia imagen y ya se olvida del problema real interno. Preguntar también si ha intentado alguna vez perder peso. Entonces, hoy en día, casi todas las personas han hecho, pues como mínimo, 1500 dietas, ¿no? O más que dietas, 1500 intentos por perder peso. Y esta quizás sea otra vez más, ¿no? La cuestión es intentar convencer para que esta sea la última. Pero eso sin ningún tipo de milagro, sin ningún tipo de aguja mágica, que eso no lo hay. Y vuelvo a repetir, hasta la saciedad. Entonces, si alguna vez ha intentado perder peso, pues ¿cómo? Pues dietas, practica deporte, si lo ha hecho con algún médico especialista, si ha hecho acupuntura, por ejemplo, si ha tomado algún tipo de medicación. Luego hablaremos de una medicación, una receta, que se la voy a leer y ahí comentaremos pues algo, ¿no? Preguntarle si consiguió bajar peso, cuánto y en cuánto tiempo, cómo se encontraba, si le costó conseguirlo. También es muy importante si durante el tratamiento tuvo algún efecto secundario del método, algún efecto secundario como puede ser tener mucho hambre, padecer alguna depresión, pues insomnio, en fin, un montón de... Luego diremos también los efectos secundarios que nos pueden salir en un tratamiento de obesidad, aunque no es específico de la obesidad, que también lo hay en muchísimas otras patologías. Si ha recuperado el peso perdido y cuánto tiempo después. Bueno, entonces a raíz de esto, ayer concretamente una persona vino pues a casa a preguntar, a casa, a la oficina o a la clínica, ¿no? A preguntar porque no tenía ningún tipo de información sobre un tratamiento con medicina natural específicamente para perder peso. Entonces ahí se le informó, pues buenamente, como intentamos informar aquí, de una forma un poco más cortita, ¿no? Que tampoco tenemos mucho tiempo allá, pero sí lo más básico. Entonces ahí siempre se le hace un pequeño cuestionario, pues que por qué está gorda y qué quiere hacer y qué antecedentes ha tenido. Entonces ella me dijo que una señora, pues francamente con mal aspecto físico, me refiero de pues mucho sudor. Luego hablaremos sobre los líquidos del cuerpo también, a ver si a ustedes les suena algo, si ustedes han sufrido alguna vez algún efecto, han tenido algún signo evidente cuando han hecho algún tratamiento de obesidad. Entonces ella me refería que ella había estado tomando unas pastillas. Entonces yo de momento ya le dije pues mi opinión, no sin antes seguirla, escucharla, preguntarle también cómo había ido. Bueno, evidentemente no había ido muy bien porque estaba ahí, ¿no? Entonces yo le pregunté si sabía exactamente lo que había hecho, lo que había tomado y los riesgos que ello comportaba. Entonces ella, con toda la sinceridad del mundo, lo cual yo le agradecí, pues me dijo que sí, que ella sabía lo que se exponía, pero que ella lo que más le interesaba era perder peso, y perder peso por una cuestión estética. Pues según parece, pues tenía algún problema familiar, de cónyuge,
y entonces pues una persona joven, entonces ya por la pareja o por amor se es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Yo siempre digo que hasta cierto punto, ¿eh? Entonces, al final de la charla, yo le dije que para mí era muy difícil ayudarle, porque seguramente era como un doble tratamiento y una doble complicación para mí, hablando egoístamente. Entonces yo le dije que primeramente no le convenía mucho, no le convenía, y sinceramente así se lo dije, que tampoco me apetecía mucho tratarla, porque no es que quiera darles ahora una imagen de médico vago o algo así, porque creo que no lo soy, ¿no? Pero yo se lo dije así sinceramente, que no me apetecía mucho porque ella estaba muy complicada, tenía demasiada ansiedad, y entonces que quizá ese no fuese el momento más ideal para hacer ningún tipo de estos tratamientos, porque una cosa que el cuerpo esté obeso, lleno de grasa y agua y muchísimos problemas, otra cosa la respuesta que podemos tener a los tratamientos de medicina natural. ¿Por qué? Porque había estado casi 2 meses y medio bombardeada con unos productos químicos, y eso le había dejado, digamos que en baja forma. Entonces ese problema pues ya se convertía en dos: primeramente en ponerla más adecuadamente, digamos así, para que estuviese más fuerte para poder sufrir lo suficiente de una vez por todas, para que encontrarse bien y perder ese peso que tanto ansiaba y ansía, lógicamente.